Buenas noches, cordial saludo de paz y bien. Soy Brian Antonio Martínez Jiménez, estudiante de psicología, y en el día de hoy vamos a estudiar el caso de Camila, la niña que tiene 15 años de edad, estudiante de grado décimo. Además de eso, pues ella es remitida a orientador escolar debido a sus ausencias frecuentes en el último mes. La niña pues se refiere que ella tiene buen rendimiento académico, pero lastimosamente durante el último periodo ha fallado muchísimo a clases. Además de eso, ella manifiesta que no quiere ir al colegio porque cuando va piensan mal de ella, la miran raro y entonces ella quiere evitar cada uno de esos actos. La madre dice que ella también ha ido cambiando poco a poco. Lastimosamente, ella se ha encerrado más en sí misma, pasa más en su habitación, es bastante retraída, dice la mamá. Y aproximadamente hace 2 meses, pues la docente realizó varias actividades donde Camila debería exponer, pasar al grupo y lastimosamente no lo ha hecho. Y bueno, ella expresa que no quiere ir a la institución, no puede ir a la institución porque, porque no puede manejar lo que pasa. Ahora bien, en cuanto a la matriz de categorización, podemos decir que ella presenta en el cuadro que se hizo en la actividad, presenta síntomas emocionales, síntomas físicos, diversas conductas que deben ser tratadas con detenimiento. Además de eso, hemos identificado algunos elementos importantes, como lo son, por ejemplo, en los síntomas emocionales hemos identificado lo que son los nervios, la incomodidad y el miedo a ser juzgada. Y en los síntomas físicos sabemos la sudoración, lo que es el dolor abdominal y el llanto. Y en cuanto a la conducta, hemos determinado algunos elementos como es la ausencia en la escuela y también la poca participación en las actividades que le corresponden. Ahora, dentro de estas categorías tenemos algunas evidencias también del caso, como lo son, por ejemplo, ella se refiere a su incomodidad cuando está en el colegio, pues se pone nerviosa y sale para su casa y sus compañeros pues es como si le hicieran entrar o pasar por momentos ridículos. Y en cuanto a los síntomas físicos, pues sabemos el dolor de estómago que le da antes de salir de casa cuando va a la institución. Y en cuanto a las conductas, pues varias ausencias en el colegio y obviamente eso le ha llevado a vivir como en soledad y no participar de las diversas actividades escolares que se presentan. Ahora bien, también tenemos algunos otros momentos importantes en cuanto a la matriz, como lo son los pensamientos, el contexto familiar, el contexto escolar, factores predisponentes y factores precipitantes. En cuanto a pensamientos, sabemos que es difícil por el juicio social. Y además de eso, pues ella siempre piensa que todo el mundo piensa mal de ella. En cuanto al contexto familiar, pues la mamá la describe bastante sensible, tímida. Y pues la mamá se refiere a ella que es como muy sensible. En cuanto al contexto escolar, pues el rendimiento ha cambiado muchísimo de ser buen estudiante a tener poca participación. Y en los otros factores, los rasgos temperamentales, la timidez y también la exposición con burlas, eso la ha llevado a vivir diversos momentos difíciles. Ahora, teniendo presente todo este desarrollo, esta matriz, podemos decir una hipótesis y es la siguiente, que la matriz nos permite ver cómo la dimensión del caso va creciendo poco a poco y el cual Camila ha ido desarrollando estos síntomas escolares, como son físicos, conductuales, como son cognitivos. Entonces, a raíz de esto, algunos síntomas emocionales y fisiológicos han ido mostrándose. ¿Y esto a qué nos lleva? A llegar como a dar una hipótesis preliminar orientada hacia un trastorno de ansiedad social, lo que se conoce como fobia social. Y esto pues viene siendo el núcleo del problema por el miedo intenso y persistente en las situaciones sociales que permiten evaluar. Y esos síntomas pues fisiológicos y las conductas van mostrándose poco a poco. En conclusión, la hipótesis nos lleva a que el caso de Camila refleja un motivo de consulta centrado
en la ansiedad social. Ahora bien, en cuanto al plan de desarrollo, podemos decir que vamos a trabajarlo a partir de los pensamientos, las emociones y la conducta. Entonces vamos a identificar el problema, el objetivo que vamos a intervenir, el área a intervenir, el modelo, la técnica y el indicador de logro. En cuanto a la ansiedad, ¿qué objetivo de intervención? Pues vamos a disminuir la intensidad de la ansiedad, favoreciendo y regulándola en cuanto a sus asistencias. ¿Y eso qué área? Pues vamos a trabajar las emociones y la conducta. Y eso por medio del modelo cognitivo-conductual. ¿Y qué técnica? Pues la psicoeducación sobre ansiedad. Y por último, ¿cuál va a ser el indicador de logro? Que Camila explique qué es la ansiedad, Camila explique cuáles son los síntomas de la ansiedad y pueda participar de sus clases 2 y 3 días y 4 días a la semana. En cuanto a los pensamientos automáticos negativos, hay que identificarlos y modificar las creencias, o sea, cambiarle la forma de pensar. Eso por medio del área cognitiva y el modelo cognitivo-conductual. Y además de eso, hacer un registro de pensamiento estructurado de tal manera que se pueda ir cambiando poco a poco. Eso sería como reestructurar el pensamiento. ¿Y cuál va a ser el indicador de logro? Pues que Camila genere pensamientos alternativos, más realistas y de menos juicio. Ahora, en cuanto a el evitar clases y su participación, hay que incrementar poco a poco su participación por medio de exposiciones y esto se hace por medio del modelo cognitivo-conductual, donde Camila va participando en las clases varios días a la semana. Y también en cuanto al aislamiento social en las clases, la idea es que ella vaya poco a poco asistiendo a sus jornadas académicas como de costumbre. Y una parte importante es los síntomas fisiológicos, reducir como esa activación fisiológica debido a todo lo que ella está sintiendo cuando sale de la escuela o cuando sale de su casa y se dirige a la escuela. Y esto se hace por medio de las emociones. Y además se utiliza el modelo cognitivo-conductual y las técnicas de relajación, las técnicas de respiración como mindfulness, esas que ayudan mucho en el proceso, especialmente cuando se realizan antes de cualquier actividad. Y Camila, pues su indicador de logro va a ser que va a reportar menos fallas en su asistencia en la escuela. En conclusión, se puede decir que el plan de intervención cognitivo-conductual para Camila se centra en reducir la ansiedad social, modificar los pensamientos disfuncionales y asimismo disminuir algunas conductas de evitación y fortalecimiento en cuanto a sus habilidades sociales. Cabe aclarar que la coherencia clínica garantiza la intervención únicamente sobre los problemas identificados en este caso. Entonces todo este proceso busca que Camila recupere su funcionamiento tanto académico como personal y también su funcionamiento cognitivo-conductual. En efecto, ¿qué justifica el análisis realizado? Pues a partir de la matriz y la caracterización, al identificar estos síntomas, tanto emocionales como físicos y conductuales y cognitivos, estos factores que se presentan son los que nos hacen justificar todo esta matriz que hemos explicado y los síntomas que hemos explicado. Ahora, en cuanto a la argumentación de la hipótesis que hemos dicho que es el trastorno de ansiedad social, pues esta hipótesis nace a partir de todas las circunstancias que se han presentado y la argumento por medio de ese núcleo que hemos podido evidenciar tanto en los problemas como de miedo, de ansiedad, que siempre están persistiendo, y también las acciones fisiológicas que ella siente, como lo es el dolor abdominal, el miedo, el llanto. Y por último, ¿cuál es la justificación del plan de intervención? O sea, ¿por qué utilizamos este plan? Primero, se justifica por la necesidad de reducir la ansiedad social en ella. O sea, el funcionamiento académico tiene que ser organizado, tiene que ser dirigido personalmente hacia Camila. Y además de eso, pues se propone como abordar de manera integral cada una de las situaciones que ella se presenta, desde la psicoeducación, desde la terapia cognitiva conductual, desde el entrenamiento de habilidades sociales y desde el trabajo en el colegio. Y todo esto va relacionado
por el problema, por el análisis y por la intervención, lo cual nos daría como conclusión que se abarcaría este problema, y a partir del diagnóstico del plan de intervención, garantizando la coherencia clínica y la práctica de cada una de estas acciones que se le presentan. Por tanto, Camila, al haber analizado todo este caso, se puede decir que si se desarrollan todos los recursos internos para enfrentar esta realidad y estas situaciones que ella está viviendo, lograríamos que el impacto sea positivo tanto en su bienestar personal y emocional como en su proyecto de vida. Muchas gracias.